Gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hoy tengo un mensaje que quiero ilustrarlo, ¿verdad? Ustedes saben que hay un refrán por ahí que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta que una imagen vale más que 1000 palabras, yo quiero compartir este mensaje que es una ilustración acerca de lo que es la salvación del alma, ¿verdad? Y el mensaje se titula ¿Salvo, siempre salvo? Está en interrogantes eso de siempre salvo, como diciendo que si es verdad o si es mentira. Algunos dicen que sí, que es verdad, que una vez que eres salvo, ya eres siempre salvo y que ya a la vez que tu nombre queda escrito en el libro de la vida, que ya pase lo que pase, vas a ser salvo. Pero esa es una de las mentiras más grandes que el diablo está utilizando para llevar mucha gente al infierno. El tema de la salvación del alma es un tema que en la Biblia, hermano, está clarísimo. Y sin lugar a dudas es evidente que la palabra de Dios dice que la salvación sí que se puede perder. La salvación, una vez que usted la obtiene, existe el peligro de perderla. Claro que también existe la seguridad de la salvación. Si usted se agarra firme del Señor y usted no cede a las tentaciones ni al pecado y se mantiene en santidad, entonces se mantiene la salvación sobre su vida. Pero si usted empieza a tontear con el pecado y usted empieza a jugar con las cosas de Dios, termina perdiendo la salvación de su alma. Aunque usted crea por dentro, no, si yo soy salvo, me dijeron que una vez salvo, siempre salvo. Eso es mentira. Así que si usted lo quiere ver con claridad, acompáñeme en esta especie de tour que vamos a hacer por la Biblia. Primero que nada vamos a ver una ilustración que representa la vida de la persona desde el momento de su conversión hasta el momento de su muerte. Esto que les voy a presentar es una ilustración que representa la vida de la persona desde el momento de su conversión hasta el momento de su muerte. Es decir, este palo que ustedes ven aquí es lo que representa el camino del cristiano desde que se convierte hasta que se muere aquí en la tierra. Y aquí tengo un muñeco que representa a la persona, ¿sí? Este es, vamos a suponer, aquí he puesto yo en este texto mi conversión. En mi caso, mi conversión se produjo en el año 1976, cuando yo tenía 23 años. No sé, cada uno tiene una fecha de conversión en la que pasó de muerte, estando en un estado de muerte, pasó a un estado de vida, ¿verdad? Entonces, en el año 1976 yo era... Este muñeco, como digo, representa a cualquier persona que sale del mundo del pecado y comienza a caminar en los caminos del Señor, ¿no? En el año 1976, siendo yo un pecador empedernido, estando ahí en el mundo, en las borracheras, en el pecado, con mi juventud, con 23 años, el Señor me llamó, yo oí la voz de Dios, alguien me predicó de la palabra de Dios y entonces salí del mundo del pecado y entré a formar parte de la familia de Dios, entré a formar parte del pueblo de Dios. No era un hombre de Dios, yo era un hombre de pecado, pero en ese momento, en la primavera de 1976, yo le di mi corazón a Cristo. Estaba perdido y Él me salvó, Él me puso en el camino de salvación y una vez que me salvó el Señor, me dijo, bueno, pues ahora tú tienes que caminar en el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, yo comencé a caminar con Cristo desde el año 1976 y hasta ahora persevero caminando en los caminos del Señor
caminando en los caminos del Señor. El Señor me dijo, sigue caminando, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sigue caminando. Si un día tienes un tropiezo y caes, pues tienes dos opciones, o quedarte caído ahí, o levantarte y seguir otra vez caminando, hasta que se acaben tus días en la tierra. Y si has permanecido en el camino del Señor, cuando se acabe tu vida en la tierra, volarás para estar con el Señor en su presencia. Entonces, es así, hermanos, es así. Así que, ¿cuándo fue que me salvó el Señor? En el año 1976 me salvó a mí. Yo no sé, a ustedes, a mi esposa también la salvó precisamente en los mismos días, ¿sí? Nos salvó el Señor a los dos en el año 1976. A ti te habrá salvado hace 5, 8, 10, 15, 20 años, yo no sé. Pero el Señor nos salvó en un determinado momento de nuestra vida. El día en que de todo mi corazón acepté al Señor como mi Salvador y yo me arrepentí de todos mis pecados, ese fue el día en que el Señor me salvó. No es que el Señor me salva hoy, hoy me salva y me pone aquí, y mañana yo otra vez me tiro al mundo y me vuelve a salvar, y vuelvo a tirarme y me vuelve a salvar, y vuelvo a caer otra vez en el mundo del pecado y me vuelve a salvar. Es decir, me pierdo la segunda vez y Él me salva, me pierdo la tercera vez y Él me vuelve a salvar, me pierdo la cuarta vez y así sucesivamente. No es así, sabemos que no es así, ¿verdad? El Señor me salva una vez y me pone en el camino verdadero que conduce al cielo. Me salva una sola vez, me salva del pecado, me pone en el camino que conduce al reino de los cielos, y a partir de aquí, a partir de este momento en el que el Señor me saca del mundo y me pone en la familia de Dios, a partir de aquí yo soy el único responsable delante de Dios de mi salvación. La salvación que el Señor me dio fue por los méritos de Cristo. Soy salvo por los méritos de Cristo, total y absolutamente por los méritos de Cristo. Pero una vez que soy salvo, a mí me toca caminar. Si me desvío, la culpa es mía. Si caigo, la culpa es mía. Y si a mitad de camino yo me canso de caminar y me vuelvo para atrás, la culpa es mía. Yo soy el que pierdo la salvación. Entonces, la salvación, desde el momento que Cristo me la dio, me la regaló gratis, absolutamente gratis, ahora desde aquí hasta el final de mi vida, la salvación, la responsabilidad de mantener la salvación y de conservarla me corresponde a mí y te corresponde a ti. No es que el Señor te va a estar salvando hoy y mañana y pasado. No. La salvación a partir del momento de tu conversión te corresponde a ti. Tú la tienes que cuidar y tienes que tener mucho cuidado de no desviarte ni a derecha ni a izquierda. ¿Saben que Dios nos ha dado eso que se llama el libre albedrío? El libre albedrío que Dios nos ha dado a todos los seres humanos nunca se pierde. El libre albedrío, es decir, la capacidad para tomar decisiones, nunca se pierde. Siendo cristiano o siendo inconverso, nunca se pierde. Ustedes saben que Adán y Eva, también cuando Dios los creó, ellos los creó en un estado de inocencia. Ellos eran inocentes, no conocían el bien y el mal. Y aún en ese estado, ellos tenían el libre albedrío. Porque si no lo hubiesen tenido, ¿cómo es que pudieron elegir el pecado? Pudieron elegir el pecado o pudieron haberse mantenido puros y santos y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ellos tuvieron la capacidad para tomar decisiones, es porque tenían el libre albedrío ahí, ¿no es cierto? Claro que tenían libre albedrío. Y luego cuando cayeron en pecado y salieron del estado de inocencia y entraron en el estado de conciencia, que se dieron cuenta que estaban desnudos, ahora ya la conciencia está funcionando, ya saben que ya conocen el bien y conocen el mal. Pues en ese estado de conciencia, ellos también tenían y siguen teniendo el libre albedrío. Toda la descendencia de Adán y Eva, usted y yo que somos descendientes de Adán y Eva, tenemos libre albedrío. ¿O no es cierto? ¿Cuántos dicen amén?
Tenemos libre albedrío. El libre albedrío, la capacidad para tomar decisiones, no se pierde nunca. Adán y Eva decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y así pecaron. Pudieron haber dicho, no comemos porque Dios lo ha prohibido y no hubiesen pecado y entonces hubiesen vivido eternamente en el paraíso. Pero ellos hicieron uso del libre albedrío, de la capacidad para tomar decisiones y tomaron la mala decisión. El diablo los indujo a cometer ese pecado. Todas las criaturas tienen libre albedrío, hasta los ángeles en el cielo tenían y tienen libre albedrío. Ustedes saben que en el cielo se produjo una rebelión, ¿verdad? Lucifer se rebeló en contra de Dios y quiso ponerse a la altura o por encima de Dios. Y una tercera parte de los ángeles se pusieron a su lado. Y en esa conspiración que Lucifer levantó contra Dios, pues la tercera parte de los ángeles del cielo se fueron con Lucifer y perdieron la salvación, se condenaron. Quiere decir que ellos pudieron decirle sí, igual que otros ángeles le dijeron no, contigo no queremos saber nada. Entonces, Adán y Eva en la inocencia y en la conciencia tenían libre albedrío. Los ángeles tenían libre albedrío, porque si no, ¿cómo es que se rebelan en contra de Dios? Entonces, los que defienden la idea de salvo, siempre salvo, viven en una contradicción, hermanos. Los predicadores y en las iglesias donde se defiende esa idea de una vez salvo, siempre salvo, esas personas viven en una contradicción absoluta. Si algo está claro en la Biblia es que el libre albedrío o la capacidad de tomar decisiones no se pierde nunca se pierde. Mientras vivamos aquí en la tierra, seamos cristianos o no seamos cristianos, la salvación del alma, la capacidad para tomar decisiones, el libre albedrío, no se pierde nunca. La salvación del alma sí que se puede perder si no la cuidamos. Una persona se convierte hoy y comienza a caminar con Dios en justicia y en verdad. Y a la vuelta de unos años, si esa persona se quiere apartar, lo puede hacer y así pierde su salvación. Si usted sale del mundo del pecado, se convierte a Cristo, comienza a caminar con Cristo, ¿sí? Y lleva años caminando con Cristo. Pero a mitad de camino usted dice, ay, esto es muy difícil, este es el camino estrecho, me quiero volver para atrás. Y usted se vuelve para atrás. Se vuelve otra vez al mundo del pecado, usted pierde su salvación, la pierde. Veamos lo que dice uno de los centenares de miles de versículos de la Biblia que afirman que la salvación del alma sí que se puede perder, que el libre albedrío o la capacidad para tomar decisiones, buenas o malas, nunca se pierde. El libre albedrío nunca se pierde, nunca. La salvación del alma sí que se puede perder. Vengan conmigo al libro del profeta Ezequiel. Preparen su Biblia y van siguiéndome ahí en todos esos textos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver la enseñanza de la palabra de Dios, que es muy linda. Y en ese capítulo la verdad es que nos enseña muchísimo la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 21, dice la palabra de Dios así. Hijo de hombre, Dios le está hablando a Ezequiel, porque a Ezequiel es un atalaya, y ustedes saben lo que es un atalaya, ¿verdad? Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es decir, a Ezequiel es un atalaya que oye la voz de Dios y según lo que Dios le dice, así él le habla al pueblo. Esa es la función del atalaya, oír la voz de Dios y luego decirle al pueblo lo que Dios dice, que es lo que hacemos los pastores hoy en día. Oímos la voz de Dios antes de venir a predicar y el Señor nos muestra en su palabra el mensaje y entonces se lo damos al pueblo. Eso es lo que es una atalaya. Y dice el verso 18, dice, cuando yo dijere al impío,
fíjate que está hablando del impío. Después va a hablar del justo, que son dos clases de personas, las dos únicas clases de personas que hay en la tierra. Los impíos, pecadores, empedernidos, y los justos. Entonces dice el verso 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, que tú y yo tenemos la responsabilidad de hablarle de Dios a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y una vez que le hayamos hablado, ya estamos libres de responsabilidad delante de Dios. Si no le hablamos pudiéndole haber hablado, pues entonces, si esa persona se condena, Dios nos va a pedir cuenta por esa persona, porque Dios dice, mira, le pudiste hablar, le pudiste convencer, le pudiste decir que no siguiera por ese camino y no lo hiciste, por tanto se perdió. Entonces la sangre de esa persona, Dios la va a demandar de aquel creyente que guardó silencio y no habló de Dios. Dice el verso 19, pero si tú amonestares al impío, es decir, si tú le hablas, le amonestas y le dices, oye chico, cambia de vida, no sigas por ese mal camino. Si tú le amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, es decir, él dice, no, yo sé lo que tengo que hacer, muchas gracias por lo que me estás diciendo, pero yo voy a seguir por mi propio camino. Él dice, seguirá por su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú, ¿qué dice? Habrás librado tu alma de responsabilidad. Ya tú quedas libre porque tú le hablaste, tú le advertiste, pero él no hizo caso. Está hablando de nuestra relación con el impío, con el que está en pecado, con la persona que no es cristiana. Pero ahora, a partir del versículo 20, el Señor nos va a hablar de otro tipo de personas. Como saben, solo hay dos clases de personas en la tierra, los impíos y pecadores y los justos. Entonces ahora va a hablar de los justos, ya no de los impíos, ya no de los inconversos, sino de los que son cristianos, de los que son cristianos. Dice el verso 20, si el justo se apartare de su justicia, el justo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, no está hablando de pecadores, está hablando de hombres y mujeres de Dios. Si el justo se apartare de su justicia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se puede apartar el justo de su justicia? ¿Sí o no? Claro, el justo puede andar caminando y de buenas a primeras el diablo lo tienta y se vuelve para atrás y se aparta de su justicia. Si el justo se apartare de su justicia, entonces ¿cómo es que dicen los de salvo, siempre salvo, que la salvación no se puede perder? Pues ahí dice claramente que si el justo se apartare de su justicia. ¿Es que es posible apartarse? Claro que sí, obviamente. Si el justo se apartare, si el cristiano, podríamos decir, en lugar del justo, podríamos decir, si el cristiano se apartare de su cristianismo, es lo mismo. Si el cristiano se apartare de su cristianismo, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, porque Dios a veces permite al diablo, como en el caso de Job, que ponga pruebas y que ponga tropiezos, ¿sí? Y el justo va caminando y ¡pum! Hay un tropiezo, cayó. Dice, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, si el justo cayó y permaneció caído, o se volvió para atrás y se fue otra vez al mundo, y yo no le amonesto, y yo no le digo, chico, mira que eso está mal, no sigas por ese camino, arrepiéntete, ¿verdad? Entonces, si yo no le digo nada, Dios va a demandar la sangre de esa persona de mi mano. Lo dice ahí claramente, si el justo, verso 20, se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, tú no le dijiste nada, lo viste caído o lo viste retrocediendo para atrás y no le dijiste nada.
él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Es decir, todo lo bueno que hizo desde que se convirtió hasta que dio media vuelta y se volvió para atrás, todo ese tiempo no le sirve para nada. Lo perdió todo. Es verdad que tuvo un trayecto de su vida donde se portó bien y donde anduvo en justicia, pero ya lo perdió todo porque se volvió para atrás. Lo dice claramente. En sus justicias, dice, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, Dios te pedirá responsabilidad a ti porque no le hablaste. Luego dice el verso 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Es decir, si tú lo ves al justo que se volvió para atrás y antes de que la persona muera, pues se da cuenta, oye, mira, pues me he equivocado y otra vez vuelve y sigue caminando en el camino del Señor, pues mira, tuvo una caída allí en ese hoyo, o tuvo un problema y no quiso seguir caminando, pero tú le amonestaste, entonces librarás el alma de esa persona de la condenación. Así que, hermanos, tengan cuidado con esa mentira de que una vez salvo, siempre salvo. Eso es mentira. Tengan cuidado con esa mentira también de que eso que dicen por ahí muchas personas, que yo los he escuchado, dice, mira, Dios te ama tal como eres. Si eres una prostituta, Dios te ama como prostituta. Dios te ama como fornicario, como adúltero, Dios te ama. ¿Será cierto eso, que Dios te ama tal como eres? ¿O Dios querrá que tú dejes de ser un adúltero, un fornicario, una prostituta y te conviertas al Señor para que a partir de ahí el Señor te pueda amar? ¿Cómo el Señor va a estar amando a una prostituta y a un adúltero y a un fornicario y a un delincuente y a un violador? No lo puede estar amando porque esa persona está en pecado. Es esa persona la que tiene que amar a Dios, pero si está viviendo en pecado es que no ama a Dios. Dios aborrece el pecado y Dios aborrece la persona que practica el pecado. La persona que practica el pecado está en condenación, aunque sea evangélico. Aunque sea evangélico, está bajo condenación, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que vivir en santidad. No podemos llenarnos la boca con decir, no, yo soy evangélico, salvo, siempre salvo. Cuidado, eso es una mentira, eso es un engaño. La persona tiene que arrepentirse para pasar de condenación a salvación y permanecer en santidad y en pureza de corazón todos los días de la vida. Cuando yo nací de nuevo y le entregué mi vida al Señor Jesucristo, yo fui salvo del mundo, de la condenación, solo por los méritos de Cristo en su obra en la cruz del Calvario. Yo no hice nada bueno, yo estaba en el mundo del pecado, pero el Señor me salvó por sus méritos, por gracia fui salvo. De aquí me puso el Señor en la familia de Dios. De ser un cabrito, me convirtió en una oveja y ahora estoy en el camino del Señor rumbo al reino de los cielos. La Biblia dice, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 16, pongan mucho cuidado en eso. Ustedes saben de memoria, saben ese versículo, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo. Sí, exacto, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y sigue el versículo. Pero note usted una cosa, el verbo amar no está en tiempo presente, ni está en tiempo futuro. El verbo amar está en tiempo pasado. Ustedes saben que gramaticalmente hablando hay 3 tiempos, ¿verdad? Que son pasado, presente y futuro. Y la Biblia no dice, de tal manera ama Dios al mundo. No dice eso. Dice, de tal manera amó. Tampoco dice, de tal manera amará Dios al mundo en el tiempo futuro. Amó, tiempo pasado. Eso deja bien claro que lo que Dios tenía que hacer para salvar al mundo ya lo hizo. Tiempo pasado. Cristo murió
El verbo morir está también en tiempo pasado. Cristo murió. No es que Cristo va a morir por nosotros en el futuro. No, Cristo murió en el pasado. Y Dios nos amó. No dice Dios nos ama o Dios nos amará, sino que dice Dios de tal manera amó. Tiempo pasado. No es ni presente ni futuro, sino tiempo pasado. De tal manera amó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué está en tiempo pasado el verbo amar? Pues sencillamente porque lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo. Ya Dios no tiene que hacer nada más. ¿Creen ustedes que Dios tiene que hacer algo más para el mundo, para la salvación del mundo? No, ya lo hizo. Ya lo hizo. 2000 años atrás mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Ya Dios pagó el precio. Entonces es de tal manera amó, tiempo pasado, ya pagó el precio, ya hizo todo, la parte de Dios ya está hecha. Ahora falta tu parte y mi parte. Yo tengo que tomar la decisión, yo tengo que amar a Dios y buscarlo. Y tengo que caminar desde el momento que Dios me salvó en el año 1976, yo tengo que caminar. Es mi responsabilidad caminar por el camino angosto, por el camino estrecho, sortear los baches y seguir caminando hasta que se acabe mi vida. Y cuando se acabe mi vida, si he perseverado hasta el final, ¡pum!, el Señor me lleva al reino de los cielos. Es así. Amén. Así mismo es. Ahora la pelota está sobre nuestro tejado. Está sobre nuestro tejado. No es que depende de Dios. No, ahora depende de mí. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de seguir o de no seguir. Porque no todos toman la buena decisión de seguir a Cristo. Algunos le dan la espalda. Así que la elección es nuestra. Es decir, Dios, para no violar nuestra voluntad propia, nos da a nosotros la capacidad de escoger el lugar donde pasar la eternidad. Dios nos da a nosotros la capacidad de elegir. Somos nosotros los que tenemos que elegir. Algunos dicen, no, Dios ya nos eligió, somos los elegidos. Mentira, somos nosotros los que tenemos que elegir. Dios no quiere nadie forzado en el reino de los cielos. Dios quiere que los que entren allí, entren por su propia voluntad y por su propio deseo. Vengan, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y miren lo que dice. Es Dios dándonos a nosotros los humanos la capacidad de elegir. No elige Dios por nosotros. Somos nosotros los que elegimos el lugar donde queremos pasar la eternidad. Dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Fíjate, a los cielos y a la tierra son testigos. Y Dios los llama como testigos contra nosotros. Dice que os he puesto delante la vida y ¿qué? Y la muerte. Hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Es decir, el camino de la vida es rumbo al reino de los cielos y el camino de la muerte al infierno. Dice la bendición y la maldición. Y mira lo que dice. ¿Qué dice ahí? Escoge. Dígalo conmigo. Escoge. Escoge. La elección es tuya. Escoge tú. Dios no va a escoger por ti. Escoge tú. Dios mismo te está diciendo que tienes delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la bendición y el camino de la maldición. Escoge tú cuál camino quieres seguir. Y mira que te dice, fíjate lo bueno que Dios dice, escoge pues la vida, escoge lo bueno. No vayas a escoger lo malo, escoge lo bueno, escoge el camino estrecho, escoge el camino angosto, escoge el camino de la vida para que vivas tú y tu descendencia. Más claro que el agua. Aleluya. Algunos creen erróneamente que el hecho de que Dios nos dé a nosotros el privilegio de elegir dónde vamos a pasar la eternidad, que eso empequeñece a Dios. Yo los he oído. Aquí mismo en esta iglesia los hemos tenido y se han marchado porque le hemos dicho, no, estás equivocado. Y dicen, no, pero ¿qué es el hombre? El hombre no es nada, el hombre no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada?
El hombre sí sirve para algo. Y si Dios nos dio a nosotros la capacidad de que nosotros tomemos la decisión de elegir cuál es el camino que queremos andar, ¿por qué vamos nosotros a quitarnos esa responsabilidad de encima? Y dice, no, Dios nos elige, Dios nos elige. Ah, ¿cómo es eso que Dios nos elige? Cuando Dios nos da el privilegio de elegir a nosotros, eso, hermano, engrandece a Dios. Eso no lo empequeñece. Como dicen algunos, no, ¿quiénes somos nosotros para elegir? Piensan que hablando así, exaltan y glorifican el nombre del Señor. Yo creo que se exalta y se glorifica más el nombre del Señor cuando Dios mismo nos ha dado a nosotros el privilegio de elegir. Dios nos dice, cojan ustedes, ¿qué quieren? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la salvación? ¿La bendición o la condenación? Yo quiero la bendición. Claro que sí. Entonces, esto, cuando Dios nos da a nosotros el libre albedrío, además es que el libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones, y el libre albedrío nunca se pierde. Nunca se pierde. La salvación del alma sí que la puedes perder, pero el libre albedrío, es decir, la capacidad de seguir o de volverte atrás, nunca la vas a perder. Entonces, cuando Dios nos da a nosotros esa capacidad para elegir, eso engrandece el nombre de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, en el sentido de que tenemos ese libre albedrío. Lo dice la Biblia. Cuando Dios creó al hombre, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Tenemos el libre albedrío. ¿Para qué nos iba a dar el libre albedrío si luego no nos deja elegir? ¿No es una contradicción? Si Dios nos dice, elijan ustedes, y después dice, no, ahora elijo yo por ustedes. ¿Pero qué dice? Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros elijamos el camino que queremos andar. Entonces, como dicen algunos que no, que Dios es el que elige. Una vez hecha esa elección, si hemos elegido la vida eterna con Dios, tenemos que mantener esa elección hasta que se acaben nuestros días de vida en la tierra. Y tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando yo hice la elección y acepté a Cristo como mi Salvador, Él me puso, en el año 1976, me puso en la familia de Dios, en el camino de la fe. Y me dijo, ahora te toca a ti. Ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Ahora te toca a ti caminar por la vida. Llevo ya 39 años caminando. He sorteado obstáculos, casi me he caído, pero me he levantado y he seguido caminando. Y seguiré caminando hasta el final de mi vida. Mira, hermano, Dios quiere que toda la humanidad sean salvos. No es que Dios quiere que unos cuantos elegidos se salven y los demás se vayan para el infierno. No, eso es otra mentira del enemigo. Dios quiere que absolutamente toda la humanidad sean salvos. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Mira lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y mira lo que dice ahí, dice, no queriendo que ninguno perezca. ¿Dios quiere que alguno se vaya para el infierno? No, Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que se salven todos, absolutamente todos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Saben que en la tierra, hermanos, hay dos clases de personas. Son los que son salvos y los que son condenados. ¿Quiénes son los salvos? Pues los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se han bautizado y viven en santidad habiendo nacido de nuevo. Esas son las ovejas del Señor. Yo era un cabrito y cuando acepté a Cristo pasé a ser una oveja y estoy ahora en los caminos del Señor. Soy peregrino rumbo al reino de los cielos. ¿Quiénes son los condenados? Los condenados son los que no han querido rendir su vida a Cristo, son los que viven en pecado, son los cabritos. Vengan al libro de Mateo capítulo 25, versículo 31.
Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, para que veamos ahí donde habla de los cabritos y de las ovejas. Los cabritos son los cabritos son los perdidos y las ovejas son los salvos, que son las dos únicas clases de personas que hay en la tierra. Mateo 25, verso 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor. ¿Qué cosa de qué cosa? Las ovejas de los cabritos, las ovejas para un lado y los cabritos para otro lado, porque la oveja no tiene nada que ver con el cabrito. Y pondrá, verso 33, las ovejas, ¿a dónde? A su derecha. Y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Está hablando de las buenas obras que hacen las ovejas. Las ovejas hacen buenas obras. No está hablando de la salvación por la obra de Cristo, está hablando ya de las buenas obras que hacen las ovejas. Yo era un cabrito, pasé a ser una oveja y ahora hago buenas obras, como dice la palabra de Dios. Verso 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Señor, no recordamos haberte visto en la tierra